Vamos a comenzar con una oración. Señor, buen Dios y Padre, que estás en el alto cielo, solo podemos darte gracias nuevamente porque tú nos cuidas, tú nos das la vida, nos das la salud, nos das más tiempo aún en este mundo y dentro de ese tiempo nos das un nuevo día de tu santo sábado en el cual poder estar aquí para congregarnos para alabar tu nombre. Te agradecemos por ello, Señor, por esta oportunidad que nos brindas nuevamente. Y te rogamos, Señor, que tu Espíritu nos acompañe para que Él dirija todo lo que aquí hoy se hable, se diga, todo sea para que podamos aprender de ti, podamos acercarnos más a ti, podamos crecer en la fe. Señor, que esta escuela sabática pueda ser de bendición para todos aquellos que la puedan seguir, la puedan escuchar, y que tu Espíritu esté conmigo y con todos los demás que vamos a colaborar en ella. También te rogamos por estas congregaciones que se reúnen con el fin de alabarte, que tu paz esté en ella. Señor, los hermanos que están por el camino, si es tu voluntad que puedan llegar, los que tal vez están enfermos, nos acordamos de Rafael, ese accidente que tuvo, tu Señor estés con él para que pronto pueda mejorarse y estar aquí con nosotros. Y que todos juntos, Señor, procuremos acercarnos más a ti, hacer más tu voluntad y expandir tu mensaje. Quédate pues con nosotros, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, buenos días a todos los presentes y a los hermanos y amigos que están allá en el Internet. Vamos a tener un nuevo repaso de una nueva lección, es la lección número 6. De ese trimestre. Estamos hablando acerca del Evangelio de Mateo y en esta ocasión, bueno, es una lección de la cual se ha hablado pues repetidas ocasiones, pero siempre pueden haber cosas nuevas que extraer, enseñanzas que sacar de provecho para cada uno de nosotros. El título de ella es Descanso en Cristo y la lección se encierra en un pasaje que se encuentra en Mateo capítulo 11 y versículo 28. Dice el pasaje: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Esta fue una invitación sublime, primorosa, que hizo Jesús en su tiempo, a los hombres y mujeres de su tiempo, pero que a la vez nos la hace a nosotros hoy, a los cuales nos ha alcanzado los fines de los tiempos. Estamos en el siglo XXI, de aquí a poquito tiempo Cristo aparecerá, y Él aún hoy extiende esta invitación, venid a mí. Y sobre todo, cuando vemos cómo es la condición del mundo. Nos acordamos que Él mismo dijo que como en los días de Noé, o como en los días antes del diluvio, así sería, ¿no?, cuando Cristo viniese. Y vemos pues cómo está el mundo hoy. No solo por la delincuencia, las guerras, sino ya el hombre está casi queriendo ser como Dios, intentando crear vida en laboratorios y bueno, se ha llegado a una corrupción en cuanto al uso del sexo, etcétera, que fue exactamente como en los días antes del diluvio y como en los días de Lot. Por eso Jesús dice: venid a mí, llevad mi yugo sobre vosotros y hallaréis descanso, porque necesitamos ese descanso en este mundo que está tan convulsionado. Y sabéis, la lección encierra este pasaje, sobre todo, pues, lógicamente, hablando acerca de la regla de oro, que son los 10 mandamientos, que el Señor dio allá en el Sinaí a su pueblo, a Moisés. Y sobre todo lo encierra en uno de esos mandamientos que habla acerca del reposo, del descanso, del sosiego, que es el cuarto, el sábado. Y de ello pues es de lo que prácticamente hoy vamos a hablar en esta lección de la escuela sabática. Hay aquí una nota al inicio del sábado que dice: Cristo fue el representante vivo de la ley. En su vida no se halló ninguna violación de sus santos preceptos. Fijaros, en su vida no se halló ninguna violación. Y sus contemporáneos lo acusaban ¿de qué? De violar, sobre todo, ¿el qué? El sábado. ¿Por qué? Porque él sanaba en sábado y hacía cosas que ellos veían ilícitas.
frente a una nación de testigos que buscaban ocasión de condenarlo. Puedo decir, sin que se le contradijera, ¿quién de vosotros me convence de pecado? Deseo de todas las gentes, página 254. Esta es una nota del Espíritu de Profecía, desde luego, muy importante, porque sabemos cómo Cristo vino como hombre, desde luego, pero era santo, y él nunca pecó, a pesar de que los suyos lo acusaban de cometer pecado. Lo acusaban de que echaba demonios en nombre del diablo, de que transgredía el sábado haciendo pues sanaciones, etcétera, etcétera. De que enseñaba cosas erróneas, que transgredía las muchas leyes y reglas que ellos habían impuesto a la observancia de los mandamientos y sobre todo a la observancia del sábado. De todo esto es lo que Jesús tuvo que afrontar. Y veremos cómo en la vida de Cristo se refleja cómo él realmente guardó toda la ley, los 10 mandamientos. Inclusive cuando le dice a María, a su madre, mujer, ¿qué tienes conmigo? ¿No? Que parece que sea algo que la deshonre, ¿no? Pero no, era una expresión de la época que le estaba dando a entender que su momento no había llegado, que haría las cosas cuando, conforme tenía que ir haciéndolas antes de ser apresado, antes de terminar su ministerio. Bien, vamos a ir poquito a poquito pues a desgranar esta lección. En la parte del domingo nos habla acerca del liviano yugo de Cristo. Y aquí encontramos un pasaje que me gustaría que pudiésemos leer, Mateo 11, es alargando un poco este versículo inicial que hemos tenido, Mateo 11, del 28 al 30, nos dice, nuevamente la invitación, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y os haré descansar. Y luego sigue diciendo, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Claro, uno lee esto, ¿no? Y piensa, caramba, el yugo y la carga de Cristo es fácil, es ligera. Y cuando uno echa la vista atrás y ve todos aquellos que en el nombre de Jesús dieron su vida, martirizados, devorados, quemados en hogueras, dices, caramba, ¿cómo es posible? Pero en cambio ellos se sentían ligeros, se sentían no cansados, se sentían aliviados, a pesar de que daban su vida. Incluso vemos en los evangelios, sobre todo en el libro de los Hechos, vemos la experiencia de los propios discípulos que dice que estaban contentos de sufrir afrenta por el nombre de Cristo. Y estaban contentos, y eran azotados y perseguidos, y dice, y estaban contentos. ¿Cómo es esa carga que Jesús nos da? No es como la de este mundo, ¿verdad? Una carga que nos somete física, psicológicamente. En cambio, la carga de Jesús parece que nos libera, nos hace como flotar, nos quita el cansancio, nos libera mentalmente del temor de la vida, de las angustias, de las ansiedades de la vida. Esto es lo que hace Jesús en esta invitación por nosotros. Y estos son unas palabras que él expresaba a sus contemporáneos, puesto que no querían aceptarlo como quien era. A pesar de que él les dice, yo soy, y se lee a levantar Isaías, y dice, hoy se ha cumplido esta escritura ante vosotros, a pesar de todo eso, no lo quieren aceptar. Y se levantan contra él, porque es un nuevo maestro con unas ideas que para su tiempo no eran concebibles, y se levantan contra él. Y él entonces tiene que expresar
estas singulares palabras que desde luego aún hoy es una invitación que se hace. En estas palabras encontramos algo de lo cual Víctor está hablando desde hace repetidas semanas, ¿no? Encontramos la paz, la auténtica y verdadera paz que puede encontrar el ser humano. Una paz que este mundo no nos va a ofrecer, porque solo tenemos que echar un vistazo, conflictos en todas partes, incluso en nuestro país, que bueno, no estamos en guerra, pero cuántos conflictos sindicalistas, conflictos con gente que es desahuciada de sus casas, conflictos con gente que es echada de sus trabajos, conflictos con gente que tiene enfermedades diversas, ¿verdad? Conflictos en los gobiernos, corrupciones, etc. No hay paz. Y la gente ya no sabe, ahora habrá nuevas elecciones, ¿verdad? Ya no sabe, bueno, ¿y a quién votaremos? ¿Quién arreglará esta situación? Porque el hombre está esperando que el hombre arregle la situación del mundo. Pero no hay solución. La solución está en Cristo. Y esto es lo que las gentes se tienen que mentalizar, que la solución y la paz y el sosiego y el descanso está en Cristo. Dice la nota que al aprender de Él, al imitarlo a Él y su carácter, podemos encontrar descanso de las muchas tareas y dificultades de la vida. Fijaros lo importante que es. ¿Cuánta gente busca ese descanso en caminos equivocados? Hoy está tan de moda, ¿verdad? Todo esto de que viene del Oriente, ¿no? Estas religiones, ¿verdad? Incluso esto de los yogas o los reikis o las meditaciones, todas estas cosas, ¿verdad? Que aparentemente parece que pueden ayudar a que la gente busque ese sosiego. Normalmente son personas que aunque están en sociedad, pues suelen aislarse un poco, ¿verdad? Suelen vivir su vida particular, muy particularmente. No suelen mezclarse mucho con las demás personas. Mientras que el que conoce a Cristo, pues sin necesidad de usar estas cosas, pues lo vive, eso le da una seguridad en su vida, le da un descanso, y aparte, ¿qué hace? Se relaciona, lo comparte con los demás, para que otros puedan también beneficiarse de esto que uno ha conocido, de esta esperanza que Dios nos ha dado. Dice que una expresión de ese descanso que Él nos da se halla en guardar sobre todo el sábado. Y aquí entramos en esa piedra de toque, ¿verdad? Esa piedra para muchos de tropiezo. En el mundo cristiano, sobre todo el mundo protestante, se dice que el sábado pues ya no tiene vigencia, ¿no? Que cuando Cristo vino, pues Él mismo lo traspasó, porque curaba, etc. Y finalmente lo clava en la cruz. Hay muchas religiones protestantes que lo tienen así establecido. Los únicos, yo diría, que aceptan el sábado, pero no lo comparten porque pusieron su día, son la Iglesia Católica. Ellos saben que el sábado es el séptimo día. Que dicen, no, la Iglesia tiene la autoridad de cambiarlo. Y pusimos, en nuestro nombre, pusimos el domingo. Pero no hay autoridad bíblica. Según ellos mismos dicen que ordene ese cambio. Lo hicimos porque la Iglesia tiene potestad para hacerlo. Pero el séptimo día es el sábado. Ellos mismos te lo dicen. Pero en cambio, las demás religiones cristianas no lo aceptan como tal. Y sin conocerlo plenamente, están dando honor a Roma, porque están observando el día domingo, el día que Roma puso. Por eso, cuando la Escritura habla de esa gran Babilonia, que dice que es madre de rameras, que son sus hijas, claro, ¿a qué se está refiriendo aquí? Claro, el mundo protestante supongo que cambia el significado de todo eso, pero Babilonia sabemos que es la iglesia popular y sus hijas, esas rameras que llama el Apocalipsis, son aquellas iglesias protestantes que están
observando el domingo, dando honor a esa iglesia, y que a la vez están pactando con ella acerca de ese ecumenismo, ¿verdad? Que poco a poco vemos cómo va llegando, cómo el Papa va haciendo esos viajes por todas partes, ¿eh? Y todos están ya bastante de acuerdo en unirse, luteranos, anglicanos, ya han hecho pactos, ¿verdad? Y muchos protestantes también lo están haciendo, ¿eh? Incluso es triste decirlo, pero dentro de la Iglesia Adventista ya hay pasos también para inmiscuirse en eso y relacionarse y aceptarlo, ¿eh? Pero ese no es el camino y ni ese es el día. El domingo no es el día del Señor, sino que el día del Señor es el sábado, como Él demostró. Señor es del sábado, dice la Escritura. Si queréis añadir alguna cosa, adelante, ¿eh? Que hoy el tema tal vez es un poco más sencillo, por lo menos para los que aceptamos el sábado. Para los que no lo aceptan, pues intentaremos dar explicaciones de dónde puede estar su error, ¿verdad? Aquí se menciona en el lunes inquietud sobre un día de quietud. Inquietud sobre un día de quietud. ¿El sábado qué debe ser? Debe ser un día de descanso, un día relajado, un día que las tareas de la semana se quedan a un lado. Uno ya no debe pensar en eso, ni pensar en los planes que harás cuando termine el sábado. Ya eso se queda a un margen y es un día especial. Un día en el cual tu relación con Dios tiene que ser singular. Por eso la razón de reunirnos. Reunirnos aquí a la mañana del sábado. Y luego, pues bueno, de tal vez pues, poder visitar a los que puedan estar enfermos, orar por los hermanos, salir y repartir libros, folletos, etcétera, hablar con gente, decirles el mensaje que Dios nos ha dado a conocer y que tenemos que compartir. Ese es un día de delicia. Por eso Isaías le llama día de delicia, no lo llama un día gravoso, pero los judíos lo hicieron gravoso. Pusieron, si no recuerdo mal, 613 ordenanzas y reglas sobre ese día, 613. De las cuales ya veremos aquí algunas de ellas, que algunas son ridículas. ¿Querías comentar algo, Víctor? Bueno, sí, que en verdad es un día de reposo, pero precisamente a veces se acusa a los que están en ese día trabajando para la obra de Dios, Yeah. O sea, sean personas que están haciendo predicaciones o algo parecido sirviendo a la iglesia, se les acusa de que están trabajando. Entonces no están guardando el sábado. Una vez más hay que diferenciar, ¿no? Claro. Lo que es el trabajo secular de lo que es el trabajo para la obra de Dios, para servir a Dios, Claro. y al prójimo. Una vez más, Jesús hacía el bien en sábado, pero es que si nos remitimos ya también al Antiguo Testamento, el sábado también los sacerdotes, los levitas, seguían haciendo sus funciones. Igual. Porque hay que servir. Y el mismo Jesús lo dice, ¿no? Claro. Los sacerdotes ministran en el templo el sábado y son sin culpa. Sí, sí. Y están trabajando en su oficio, pero están trabajando. Y en cambio son sin culpa. Sí, sí. Y a veces, bueno, para los que nos dedicamos a esto, el sábado es un día de mucha intensidad. Claro. A veces igual que los otros sí. días o más, pero Sí, sí. trabajas para la causa de Dios y esto no significa romper con el reposo de Dios, porque ese reposo de Dios no quiere decir que nos quedemos plegados de brazos, cruzados Claro. de brazos, sino que es para estar más en comunión con Dios y con los otros, ¿no? Claro. Por tanto, Para hay el, que creyente, mirar. para el creyente activo observador del sábado, el sábado es un día casi agotador, porque tal vez es el día que como tienes libre, no trabajas, pues tienes más tiempo para el Señor. Y no solo es en momentos de reunión, hacer grandes sentadas como solemos hacer, ¿verdad? Sino que es luego pues que el salir, el compartir con otros, el repartir material, etcétera. A veces es un día agotador hacer conferencias, tantas cosas, ¿verdad?, que uno hace, que a veces se convierte el sábado para el creyente en un día más agotador que cualquier otro día laboral de la semana. Pero es que el sábado es eso,
El sábado no es un día de dormir. No es un día como, bueno, es el día de descanso, pues bueno, me voy a dormir todo el día. Hay muchos hermanos que lo hacen así. Bueno, como el sábado es el día de descanso, pues en vez de levantarme a la hora habitual, pues mira, me levantaré a la tarde. ¿Eh? Y luego pues ya veré qué hago, ¿no? Y muchos, solo hay que ver, en las iglesias normalmente se comienza, en las iglesias adventistas, se suele comenzar a las 9:30 de la mañana, la escuela sabática, a las 11 el sermón. Pues la gran mayoría de los hermanos de cada iglesia suelen llegar a las 11 pasadas. No a las 11 menos, no, a las 11 pasadas. Es decir, se han perdido toda la escuela sabática, que es esta lección que ahora estamos dando, importante, porque esto es el alma. Aquí tocamos diferentes temas y se comparten y se debaten. Y muchos pues llegan ya al servicio del culto, pero cuando ya está iniciado. Y muchos pues llegan ya que está casi a mediados o terminándose. Porque es sábado y hay que descansar y hay que dormir, que estoy cansado. Todos estamos cansados y con la edad uno se cansa más, ¿verdad? Pero la actividad es distinta y es una actividad que es más agradecida. O cuando tienes oportunidad, no sé, de presentar la palabra a alguien, ¿no es agradecido eso? ¿No se siente uno gozoso, aliviado? Mira, hoy he compartido, he tenido este testimonio. Esto ayuda a la moral. Es algo que te llena las 24 horas del sábado. Claro. Ahí está. Que el resto de días, a menos que uno esté jubilado, no puede dedicarse a esto. Pero además es el día que te puedes congregar con los hermanos de distintos lugares y tantas cosas más. Claro. Entonces no tiene comparativa. Claro, es que es el día que particularmente nos podemos congregar, nos podemos ver, encontrar, que todos tenemos nuestros quehaceres y difícilmente durante la semana nos vemos. A veces, pues, por casualidad te encuentras por la calle, pero es más difícil, Y el sábado, pues, lógicamente es un momento de encontrarnos y vernos y hablar, Por eso es un día particular, Bien, aquí, en este apartado, se nos habla de algunas reglas que los judíos pusieron para el sábado. Por ejemplo, dice aquí, si una gallina pone un huevo en sábado, ¿está bien comerlo? Dice, la mayoría de los fariseos decía que si una gallina era ponedora, no estaba bien comer un huevo puesto en sábado. Si era ponedora, no estaba bien comer el huevo, porque la gallina estaba trabajando, hacía su labor, ¿no? Sin embargo, si solo se estaba engordando a la gallina para comerla, estaba bien comer el huevo. Es decir, son reglas de estas que dices, bueno, estoy buscando mi beneficio, ¿no? Más que una regla para el Señor, ¿no? Estoy buscando mi beneficio. Otra más. Dice, ¿está bien mirarse en un espejo en sábado? Esta es una regla que aún hoy tienen los judíos, ¿Está bien mirarse en un espejo el sábado? No, dice, porque si veías un cabello gris o blanco, como es mi caso, podías estar tentado a sacártelo. Y eso sería cosechar. Es decir, estarías trabajando, que estarías quitándote una cana. Yo me las tenía que quitar todas. Tenía que estar calvo ya. Claro, cuidado, que mirarte al espejo para quitarte una cana, estás transgrediendo el sábado. Fijaros qué reglas aún hoy que ellos mantienen. Otra, si tu casa se incendia en sábado, ¿está bien entrar para salvar la ropa? Según las reglas, puedes salvar una muda. Entonces, bueno, está bien que entres y salves una muda. Dice, solo debes sacar un juego de ropa. Sin embargo, si te vistes un juego de ropa, puedes entonces sacar otro juego, es decir, la trampa, ¿no? Ya está ahí hecha, ¿no? Yo ya lo tengo porque lo llevo puesto, pero como la regla me permite entrar, pues bueno, entraré con peligro de mi vida, entraré y sacaré otra muda, ¿no? Y luego, ¿está bien escupir en sábado? Fijaros, por eso a Jesús lo acusaron en esa ocasión, ¿verdad? ¿Está bien escupir en sábado? Dice, puedes escupir sobre una roca, pero no sobre el suelo de tierra, porque eso sería hacer barro, que solía usarse en las construcciones. ¿Os acordáis que Jesús hizo en una ocasión eso?
escupió al suelo, hizo barro y se los puso a un ciego, ¿eh? Y recobró la vista. Y lo acusaron, estás trabajando en sábado, ¿eh? Bueno, él lo hizo para tener... Él lo hizo para tener ocasión de hablar con ellos al respecto y que se dieran cuenta de que estas reglas no era la voluntad de Dios, que estaban haciendo del sábado un día de carga, de fatiga, un día odioso, pesadísimo. Y esto no podía ser. El pueblo temía, el mismo pueblo temía, y temía más que nada a los dirigentes, porque tenían miedo. Uy, si enciendo fuego, uy, si ando tanto, uy, si se me quema la casa, uy, si escupo, uy. Tenían miedo de todo. Cuidado que me vigilan. Hoy decimos que estamos controlados. Pues imaginaros en aquella época cómo estarían. No tenían cámaras, pero estaban por todas partes, vigilando a ver qué hacía la gente, ¿eh? Y es triste, ¿eh? Y Jesús viene a restituir todo eso. Pero ¿qué habéis hecho? ¿Qué habéis hecho? Un sábado que debe ser un día de delicia, un día para estar a bien con todos, para compartir la palabra, etcétera. Y vosotros habéis hecho aquí una carga de no, todo negativo, ¿eh? Tenía que ser algo trágico. Y aún hoy, para los judíos actuales, tiene que ser algo trágico, ¿eh? Y bien, Jesús da respuesta a todo esto. Él les da respuesta, ¿eh? Y él, sabemos que en una ocasión le acusan de que sus discípulos en los campos, en los sembrados, cogen espigas, las frotan y se comen la simiente, ¿no? Y, tus siervos están transgrediendo el sábado, ¿eh? Y Jesús, ¿qué les dice? Les quiere intentar encaminar. ¿Os acordáis qué hizo David cuando huía de Saúl? ¿Cómo fue al sacerdote Abiatar? ¿Y el sacerdote qué le dio para comer? Se le dio los panes de la proposición. Esos panes que cada día se cambiaban, ¿eh? Y le dio los panes de ese día que ya iban a ser cambiados, pero que no era lícito que comieran solo los sacerdotes, solo para ellos. Y en cambio se los da a David y él los come. Dice, y en cambio fue sin culpa. Claro, ellos viendo que Jesús tiene razón, ¿qué hacen? Dicen que chirrían de sus dientes, ¿no? Contra él. Buscaban la manera de acosarle, de perseguirle, para poder sacárselo de en medio. Y al final lo consiguieron. Al final lo hicieron, ¿verdad? Durante 3 años y medio fue acosado por ellos en todo lo que hacía, ¿eh? Y hasta que se lo quitaron de encima. ¿Por qué? Porque decían que era mejor que muriese uno del pueblo que no toda la nación, ¿eh? Según las reglas que ellos tenían, ¿verdad? Y se lo quitaron de en medio de esta manera, ¿eh? Dice aquí la nota, dice que Jesús también citó el trabajo de los sacerdotes en el templo los sábados, lo que antes decíamos, ¿eh? Y en cambio eran sin culpa. ¿Por qué? Era la labor de ellos, era su ministerio, ¿eh? Incluso él va más lejos. Él incluso dice, hasta ahora mi padre trabaja y yo trabajo. Claro, esto si lo toma una persona que dice, el sábado ya no sirve. ¿Ves? Dios y Jesús hasta ahora trabajan en sábado, ¿eh? Por lo tanto, pero claro, el Señor, ¿qué dice la Biblia que hace por este mundo? Y por todos. ¿Qué hace? Sustenta, ¿verdad? Si Él dice que se apartase su aliento, ¿qué haríamos? Falleceríamos todos. La vida se extinguiría. El sol se apagaría, todos moriríamos. Él sustenta a diario, incluso en sábado. Sustenta. Pero eso no quiere decir que, como Él hace esa labor de sustento, pues que yo pueda hacer la mía, que hago cotidianamente los 7 días o los 6 días de la semana, ¿eh? Sábado es un día especial para hacer otro tipo de labor relacionada con esta obra de Dios, pero no con mi obra, con mi beneficio, por mi sustento. Es la gran diferencia entre una cosa y entre otra. ¿Querías comentar algo más, ¿no? Yo quería comentar acerca de
de lo que está diciendo ahí de los fariseos, del fariseísmo que en ese momento imperaba con Sí. respecto al sábado, pues hoy en día también hay un tipo de fariseísmo en la que se cae mucho cuando se llevan las cosas al punto, a ver, no como los fariseos en ese tiempo, pero más o menos tiene el mismo carácter Ajá. con respecto al sábado, Ya. con respecto a que a veces hay cosas en las que algunas personas las ven de una manera que como una transgresión totalmente al sábado y Sí. cuando se le busca la lógica al asunto no lo es. Por ejemplo, un tema debatido a veces es lo de utilizar transporte para el día sábado para ir a la iglesia. Ajá. Y ha habido personas en las que eso es transgredir el sábado cuando una persona no tiene un automóvil como moverse y la única forma de ir a la iglesia pues es agarrar un autobús o Sí, cualquier sí, tipo de sí, sí. transporte. Pues es la única manera que esta persona tiene que ir a la iglesia y también es un mandato de ir y congregarse. Y Entonces, congregarse. se alega Ajá. de que es un trabajo, que la otra persona está trabajando para brindar, entonces por lo tanto uno está haciendo caer a la otra persona, pero si la otra persona no tiene ni idea del sábado, es que son cosas que realmente son un poco de lógica. Y porque porque no quiero pagar un transporte, pues no voy a ir a la iglesia y me voy a quedar ahí en mi casa. Entonces estoy haciendo totalmente algo peor porque no estoy asistiendo a reunirme cuando Dios me manda a reunirme con los hermanos y a escuchar la palabra. De una u otra manera, pues es así como otras muchas cosas también que Elena White en su tiempo decía, pero había que trasladarlo a ese momento, no, por ejemplo, que decía que no había que bañarse en sábado. Entonces teníamos que ponerlos en la situación de ese tiempo, de lo que implicaba hacer un baño Claro, claro. y de lo que del trabajo que implicaba eso. Claro. Hoy en día solo tenemos que abrir un grifo Antes tenían que ir a sacar el agua del Exacto. pozo, calentarla, llenar el lugar para el baño. Claro, era un trabajo de corrioso. un trabajo. Entonces, Sí, 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 sí. son cosas que uno tiene que pensar un poco. También Elena White, hay cosas que dice que algunas de las cosas que ella dice, pues hay que adecuarlas al momento, en el tiempo en el que estaba. Lógicamente. Y entonces lógicamente. son cosas que a veces pasan Sí, sí. y se caen en eso, tienen el mismo, tal vez no tan extremo como eran No los tan fariseos, extremo, pero también tienen el mismo su, carácter su carácter, exacto. Sí, del sí. fariseísmo. Claro, en nuestra sociedad moderna, bueno, más o menos todo el mundo tiene medio de transporte, el vehículo, el coche, etcétera, ¿eh? Pero claro, hay gente que no tiene que tomar autobús o tren o lo que sea, ¿eh? Hay lugares en donde no todo el mundo tiene automóvil y tienen que desplazarse pues hasta en bicicleta o tomar la guagua, ¿verdad? Y claro, eso pues vale un dinero, pero si quieres reunirte con los hermanos en la casa del Señor para adorarle, pues no hay más remedio, tienes que hacerlo. Claro, es buscar extremos donde realmente no los hay. Bueno, hay otros que incluso, aunque tengas vehículo propio, solo coger el vehículo, arrancarlo, Sí, ponerte a también, conducir, lo también. consideran ya trabajar. También me he encontrado Entonces, con esto, sí. fijaos hasta qué punto se llegan, ¿no? Sí, sí, Una sí, vez sí. más, se va la cabeza a extremismos en vez de estar siempre equilibrados. Pero cuidado, porque el que cae en estas cosas seguramente va a caer en extremismos en un montón de cosas Sí. distintas de la vida diaria. Por regla general, sí, porque cuando es lo que tú dices, cuando se llega a extremos así, luego se caen en otros extremos. Y a tal punto que esa persona, pues bueno, se convierte en una carga para los hermanos, ¿verdad? Y a tal punto que a veces hasta se pierde un poco la cabeza, ¿eh? Particularmente hemos visto casos así en nuestra iglesia, ¿eh? Personas que llegando a extremos así, no solo ha sido este, sino que ha sido el otro extremo y el otro, y ha llegado a un punto que, bueno, han tenido que ser internados incluso, ¿eh? Que han perdido hasta su noción, ¿no? Sí, hermana. El micro, por favor. Sí. Ajá. Yo pienso que es la hermana White dice esto que evitemos de agarrar el coche o el bus, pero si tenemos posibilidades de ir un día antes al lugar o tener alguna... Yo pienso que se refiere a esto,
Ahora, si uno vive lejos y tiene que coger el coche sí o sí, pero preparar el día antes el coche con la gasolina, con Aquí todo, está, aquí vale, está. eso lo podemos hacer. Claro, porque tampoco ¿vale? es, bueno, Agarrar como el- voy a coger el coche, también voy a echar gasolina en Sí. sábado, ¿no? Claro, se trata de hacerlo el día claro. antes, ¿no? Por eso es día de preparación, ¿no? Es eso. Pero si estás tú, yo creo, en la misma ciudad donde tú estás cerca y todo, no es necesario, te levantas 20 minutos antes y te vas, o sea, sales de casa y te Sí, vas sí, a la sí, iglesia, sí. no necesitas coger tampoco el coche. Bueno, son Ajá. cosas que se pueden adaptar, ¿no? Y hacerlo lo más tranquilamente posible. Sí, 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 No sí, estar, hacerlo tú, ¿eh? Porque si tú criticas a la otra persona y todo, ya estás como los fariseos. Ya, Porque lo tienes que hacer tú y dar el ejemplo y claro, yo qué sé. Yo pienso que se claro. refiere a esto. Que si tú tienes posibilidades, bien. Si no las tienes, es que tienes que venir en coche sí o sí. Sí, 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 Que sí, sí. sí. Sí, yo creo que tal vez es más, no sé, diría tal vez más grave, a veces actividades mismas que se hacen en las propias iglesias, que no son tal vez consecuentes con el sábado, ¿no? A veces, pues, bueno, yo recuerdo cuando era mozalbete, que conocí el Evangelio, pues el sábado a la tarde nos reuníamos en la iglesia, y allí, pues, bueno, hacíamos estudios bíblicos, de profecías, etcétera. Luego, pues, salíamos y repartíamos la revista Centinela por las casas, folletos, etcétera, ¿no? Visitábamos enfermos, etcétera. Y así pasabas el sábado, ¿eh? Pero es que hoy a los mozalbetes, a los niños, ¿qué se les hace? Programas. ¿Eh? Y normalmente, desde hace ya un tiempo para acá, manualidades. Manualidades incluso pues con herramientas, que tienen que atornillar, desatornillar, que tienen que hacer muñecos de arcilla, una serie de manualidades que dices, bueno, ¿esto es lícito en sábado? Y son muchas manualidades que no tienen nada que ver ni con la fe, ni con la doctrina adventista, ni con nada, pero las hacen para entretener, para entretener. Por eso digo que a veces hay cosas que sin pensar, pero si uno las medita bien, son más contraproducentes que el tomar el coche o el tomar el autobús en sábado, ¿eh? Esto está ocurriendo en las iglesias. En nuestra iglesia lo hemos visto, mucho tiempo lo hemos visto. ¿Y has intentado corregirlo? No, es que tú eres un fanático, es que te encuentras con esos extremos, ¿no? ¿Por qué no damos a los niños lecciones, historias bíblicas, etcétera? Allí se explica una lección en el culto, una historia para niños, y suele ser una fábula de un animal que habla o cosas de estas, ¿no? Tipo Walt Disney, ¿no? Dices, ostras, no hay historias en la Biblia de Sansón, de David, de Moisés, que enseñan, dan lecciones para que el niño instruya al niño en su camino y aun cuando crezca no se apartará, ¿no? Es que se caen los dos extremos de fariseísmo, en uno Claro. totalmente de hipocresía y el otro de desfase, ¿no? Aquí está. Y por eso que todo aquello que vivió Jesús en su tiempo con los fariseos, bueno, hoy se vive de otra manera dentro de las propias iglesias, pero más o menos algo así hay también, aún ha quedado, o se ha derivado, pero ha quedado, ¿eh? Quería comentar una cosa Sí. también. ¿No va? El otro día lo que me Hola, fijé sí. es que se oía muy Sí. bajito. No, el suyo no se oía, el suyo. Por eso te digo, que no quedó grabado el otro día, ¿sí? Acércatelo bien porque este se oye muy bajito, este. A ver, no, quería comentar que también hay mucha tipología de familia y el caso de familias que son mixtas por razones que, bueno, Sí, no sí. vienen al caso. Hay hijos que escuchan de un lado y del otro. Ya. Entonces llega el sábado y hay cosas que, bueno, tú quieres hacer unas cosas, la otra persona hace otras. Ya. Entonces, el elegir lo que es menos perjudicial o lo que sería menos tolerante para el Señor, en comparación con otra cosa que podían hacer peor, pero que si fuera cristiano, pues a lo mejor tampoco sería adecuada, ¿no? Ya. O sea, hay situaciones en las cuales hay que buscar un equilibrio por encima, Un equilibrio, sí, sí. por encima de todo, porque tú no puedes obligar a un niño a hacer ciertas cosas cuando él tampoco está convencido de que no las debe hacer, Claro, claro. porque tampoco se convierte en una ley que no entienden. Lógico.
Entonces nos toca a los padres que tenemos niños que, bueno, que no han sido educados en la iglesia y que no conocen eso desde siempre, Sí. de tener esa mano izquierda, se dice, ¿no? Ajá. Y llevarlos pues al camino más cercano posible, pero viendo también pues cuáles son sus límites para que no los alejes en vez de Sí, 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 de acercarlos. es una labor más rigurosa, es más complicada. Que claro, el niño que ya se cría en la iglesia, por así decir, ¿no? Está acostumbrado ya desde cuna a ir a la iglesia, escucha himnos, historias, sermones, etcétera, ya está habituado. Pero claro, el que no va, porque sus padres, uno es y el otro no es, y a veces lo lleva, a veces no quiere ir, etcétera, pues claro, hay que tener eso que dices tú, esa mano izquierda, ¿no? para saberlos encauzar. Me gustaría poner un ejemplo porque es mi caso, supongo que todo el mundo ya se lo imaginaba, ¿no? Pero yo, por ejemplo, los llevé un sábado al bosque y allí pues les dio por construir una cabaña o hacer algo, ¿no? Manualidades, lo que comentabas ahora. Sí, 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 sí. Claro, era un momento de unión con ellos, de ellos, yo, la naturaleza y Dios. Ajá. Y no me atreví a decirles que dejaran lo que estaban Que haciendo. no lo hicieran, sí. En cambio, cuando acabaron, ellos estaban contentos, estábamos juntos y cuando acabaron leímos, yo leí Patriarcas y Profetas, leí el trabajo que hacía Adán en el Edén, En el Edén. uniendo ramas y, bueno, parte de lo que ellos estaban haciendo también. Sí, 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 sí. Entonces que también se aprovechó para dar una lección, ¿no? Ajá. O sea, hay que, bueno, que animar a los padres que pasan por estas cosas, que no se machaquen mucho y que Sí. intenten aprovechar cada situación para bien. Y los demás no juzgar estas cosas, ¿no? Porque a veces, bueno, desde afuera es muy fácil, ¿no? Juzgar, es que mira, fulano ha hecho tal cosa, ¿no? Pero ponte en su piel, ¿no? Claro, tú lo tienes fácil porque tu mujer es adventista, tú también, tus hijos también, ¿eh? Pero claro, cuando uno es y el otro no es, se educa diferente a los niños, se les da costumbres distintas, etcétera, y claro, a veces hay que ponerse en la piel de estas personas que viven esta experiencia, que no es fácil. Por eso se dice que, claro, el ideal sería que los dos siguiesen el camino, pero cuando no puede ser, porque uno no quiere, no puede ser, pues claro, el que quiere, el que sigue, pues tiene que lidiar ahí con la esposa o el esposo y los hijos. Y a veces hasta con la familia que está detrás también, ¿no? Hay que lidiar con todo eso. Y por eso es fácil a veces, mira, el hermano, pero cuidado con el juicio. Con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados. Cuidado. Sí. Comentar así ya en forma general de que con todo esto, lamentablemente hoy en día, y digo lamentable porque es que es lamentable, como el enemigo ha utilizado los dos extremos, porque claro, hoy en día o se es así, o se es al extremo del fariseísmo, de un extremismo que va mucho más allá de la lógica, y al liberalismo desfachatado, como decía Víctor, en el que todo le da igual, todo encaja. entonces, esos dos puntos es lo que el diablo más le encanta y es lo que más utiliza, Claro, y es lo que hoy en día vemos en nuestra sociedad, en nuestra Por eso es importante iglesia. el equilibrio. Exactamente. El equilibrio. No irse a los ahí es donde extremos. voy, porque encontrar gente equilibrada hoy en día es muy complicada. complicado, sí. Es muy difícil. complicado. Claro, influyen muchos factores, pero una persona equilibrada es que da gusto encontrársela, porque en regla general la mayor Sí, parte sí. de personas está desequilibrada. Entonces, cuando se está de esa manera, ya sea que sean de donde vengan, si llegan a las cosas de Dios, pues igual, ese desequilibrio que traen lo van a implementar ahí. Claro. Entonces, ese punto de equilibrio es el que debemos de tener, es el que Elena White
Claro. constantemente está A ver, repitiendo. errores todos podemos cometer. Claro, Por claro. muy fieles que queramos ser, podemos cometer un error porque errores. el pecado está ahí, ¿verdad? Exactamente, pero Pero eso... claro, cuando una persona ya persiste en algo que no es lícito, no es correcto, y persiste, y yo lo veo, me parece que está bien. Sí, Y se lo quieres hacer ver y no hay manera. exactamente, aquí cada Es otra quien, historia. sí, cada quien, cual tendrá que dar cuentas, ¿no? Exactamente, es cada quien elige su camino, cada Aquí quien está. elige lo que debe hacer y le va a dar cuentas a Dios personalmente, pues la salvación es individual. Aquí está. No es en Aquí grupo, está. ni es en Sí, sí. iglesia, no es nada, es cada quien tiene que velar por su Podemos salvación. ayudar a los demás, pero no Exactamente. vamos a salvar Pero a no nadie, vamos a ¿no? salvar a nadie. Ya bastante Exacto. tenemos con nuestra propia salvación personal. Entonces ¿eh? siempre buscar ese punto Sí. de equilibrio, ni irse a un extremo ni al otro, porque a Dios ninguno de los dos le agrada. Exacto. Sí, Ángel. Quería comentar que Elena de White nos habla siempre de que cuando se habla de la ley, siempre después hay que hablar de la misericordia. Ajá. Hay que recordar que que estamos bajo la gracia, que gracias a esta gracia que Dios nos da, gracias a ese regalo, pues podemos guardar la ley. Pero que hay que explicar tanto las normas de la ley como la misericordia que Dios tiene por nosotros y cómo nos mira con esa mirada de perdón en Cristo. Ujú. ¿eh? Porque lo ve a Él. Sí, sí. Entonces lo mismo tenemos que hacer nosotros, ¿no? Ver más allá de ese formalismo y bueno, ver los corazones de las personas, entender quizás más por qué hacen ciertas cosas. Ajá. Y bueno, es que es amar en definitiva. Sí. Por eso comentaba que no hay que juzgar, ¿no? Las actitudes a veces de los demás, porque tampoco sabes de dónde viene eso, el por qué he actuado así, ¿no? Y hay que tener cuidado con esas cosas. Bien, no sé cómo vamos de tiempo, hemos avanzado bastante, ¿verdad? Aquí la lección nos habla acerca también de sanar en sábado, ¿eh? Un problema que también se encontró Jesús, ¿eh? Como le acusaban de hacer esos milagros en sábado, pero él les decía, a ver, si vosotros tenéis una oveja y cae en un pozo aunque sea sábado, o tenéis un buey y cae en una zanja aunque sea en sábado, ¿no lo vais a sacar? ¿Y qué lo vais a hacer? ¿Por qué? Porque aquello es un beneficio, ¿verdad? Que el animal da un beneficio. Y sobre todo para el judío la pela era la pela, ¿no? La pela es lo que decimos en catalán, ¿eh? La pela es la peseta, ¿no? Lo que antes teníamos aquí, ¿eh? Ahora tenemos el euro, antes era la peseta, ¿eh? Y claro, para ellos el beneficio era el beneficio. Pero claro, Jesús dice, no es más importante una persona que no un mismo animal, ¿eh? Aunque también es creación de Dios, pero las personas son las que van a ser salvas, los animales no. Van a ser las personas las salvas. Y hay que trabajar por las personas, ¿eh? Eso no quita que bueno, habrá muchos que tal vez son defensores de animales, bueno, yo también lo soy, ¿eh? Y hay que cuidarlos, etcétera, ¿verdad? Alimentarlos, cuidarlos, lo que haga falta. Pero solo las personas van a ser salvas, no los animales. Allá en la Tierra Nueva habrá animales, pero habrá otros, no habrá los que tenemos aquí, ¿eh? Y bueno, he perdido un poco el hilo de lo que iba a decir, pero no sé qué iba a decir. Exacto, pues eso, que es eso, que ellos caen en esos extremos de que no se puede hacer bien a una persona, sanar a una persona porque es sábado, pero sí se podía sacar la oveja del hoyo, ¿no? Y claro, Jesús dice, esto es hipocresía, ¿cómo podéis? Y eran reglas, las reglas extrañas que ellos ponían ahí, ¿eh? Y en vez de gozarse por una persona que ha sido sanada, por un milagro que se ha hecho en el nombre del Señor, pues encima una cosa tú, en el nombre del diablo, haces milagros, echas fuera demonios y curas y tal. En vez de ver, caray, ha venido el Mesías, aquel que esperábamos, aquel que estaba profetizado en las 70 semanas, ha venido. En vez de ver eso, solo veían a uno que iba en contra de sus preceptos. Es triste, ¿verdad?, que esto sea así. Y hay aquí una nota de Ellen White. Dice, otro sábado, al entrar Jesús en la sinagoga, vio allí a un hombre que tenía una mano paralizada. Los fariseos dice que lo vigilaban, fijaros, como siempre, 3 años y medio así, día a día, deseosos de ver lo que iba a hacer.
El Salvador sabía muy bien que al efectuar una curación en sábado sería considerado como transgresor. Él lo sabía, conocía sus costumbres, pero no vaciló en derribar el muro de las exigencias tradicionales que rodeaban el sábado. Era máxima corriente entre los judíos que el dejar de hacer el bien cuando había oportunidad era hacer lo malo. El descuidar salvar una vida era matar. Así se enfrentó Jesús con los rabinos en su propio terreno. Esa era una regla que ellos tenían y él la aprovechó. Pero a pesar de eso, le buscaban la manera de, no, pero eso no nos convence, esto no está bien, has transgredido, y vamos a por ti. Es triste. Dice otra vez, Jesús estaba procurando dirigir la atención de la gente al propósito más elevado de la ley y a lo que es la vida de fe. Estaba intentando guiarles, día a día, pero no había maneras. Gracias a Dios que por eso, cuando Él fue levantado, muchos de estos obedecieron luego, se dieron cuenta, muchos se dieron cuenta, lo dice el pasaje, muchos sacerdotes obedecían luego a la fe, pero vaya 3 años y medio que pasó Jesús, y a veces nos quejamos nosotros, o es que en el trabajo se quejan de mí porque no me dan el sábado, o la familia se me ríe, o fulano, pero si no es nada. Mira, Jesús le llevó a la muerte todo eso, fijaros. Sí, Víctor. Lo peor de todo esto es que a veces quizás pensamos en esto y nos anclamos en el pasado, pero ahora lo que cuesta entender, viendo la claridad de las Escrituras y cómo Cristo con todo esto daba la ejemplificación de cómo hay que observar correctamente el sábado y no de suprimirlo, tantos cristianos, o que se dicen ser cristianos, sean de la denominación que sean, están alegando que todo eso expresaba claramente que el sábado ya no hay que guardarlo. Esto es lo que más cuesta de entender para cualquier persona que sea sincera y empiece a leer los textos bíblicos. Sí, pero si vemos, ¿cuándo se escribieron los evangelios? ¿Cuando Jesús estaba en vida? Se escribieron bastantes años después. Y en cambio todos ellos hacen hincapié en la observancia del sábado. ¿Os habéis fijado? Todos hacen hincapié en la observancia del sábado. Y se escribieron después. Varios años, algunos 20 años después de la muerte de Cristo. ¿Cuánta gente observaba el sábado? En siglos posteriores a Cristo. ¿Cuántas? Pueblos enteros, incluso, observaban el sábado. ¿Qué pasa? Que con el tiempo, pues todo esto fue cambiado, en tiempo de Constantino, etc. Hasta el año 300 las iglesias guardaban el sábado. Y mucho más allá, en la edad medieval, en el siglo XVII, XVIII, había gente, rincones, Escocia, Irlanda, Alemania, había rincones donde aún había gente que guardaba el sábado, porque había entendido que el sábado estaba vigente. Por eso yo aconsejo desde aquí, los que tengáis internet y podáis, ved un compendio de 5 vídeos de Frank González, es el autor, que es sobre un santuario en el tiempo, se titula, un santuario en el tiempo. Y allá explica el sábado desde la creación, desde Adán, hasta la tierra nueva, pasando por todos los siglos de este mundo, hasta la época actual. Un santuario que es el sábado. Y cómo el sábado se guardó desde un inicio, y no había judíos entonces, se guardó desde entonces, se ha ido guardando a través de los tiempos, no por la gran mayoría, pero sí siempre ha habido un núcleo, un remanente, unos pocos que lo han hecho, y cómo incluso en la tierra nueva, y según muestra Isaías, de sábado en sábado y de mes en mes, iremos a adorar delante de Él. No dice en el primer día de la semana ni en otro, de sábado en sábado. Aún el sábado existirá. Si existió al principio y existirá al final, es que durante este transcurso, este lapso, se va a anular. Es ilógico.
El que quiere anularlo es porque quiere sacárselo de encima, pero es ilógico. Aún hay un reposo para el pueblo de Dios. Hay un día en concreto, que es señal entre Dios y su pueblo, el sábado. Y sabemos que el sábado será la piedra de toque de aquí a no mucho tiempo, cuando habrá la gran controversia entre la ley del domingo, ley dominical, con los que guardan el sábado. Y habrá una persecución contra aquellos que quieren ser fieles al Señor en su día santo. Aunque muchos no se lo crean, no, es que esto no. Pues será así, amigos, será así. Víctor. Lo peor también es que a este tipo de personas que dicen una cosa, dicen otra, hay que añadir el otro tipo de personas distintas, o grupos religiosos incluso, que vienen a referir que hemos entrado en la época del sábado perpetuo, Sí. y por tanto ya todos los días son iguales. Y comprenden la verdad del sábado, la ejemplifican como que hay que aplicarlo a diario y ya está. Pero que el sábado ya no hay que guardarlo como un séptimo día de la semana que es. Yeah. Entonces, una vez más, también estamos fuera de Entonces, lugar haciendo hay esto. que quitar los 10 mandamientos, porque si claro. dejamos de observar uno, dice Jesús que fallamos en todos. Sí, sí. ¿Eh? Pero bueno, utilizan textos bíblicos para hacer referencia a que ya hemos entrado en el reposo y quiere decir eso, y se acabó, ¿no? El problema es que, claro, muchos Muchos ven tal lo vez que quieren ver toman también. las fiestas, que muchas fiestas eran denominadas sábados, pero no tenían nada que ver con el sábado semanal, pero se llamaban sábados porque eran festivos, ¿eh? Pero eran ceremoniales, que esos sí que fueron los que Jesús quitó. Cuando Él vino y murió en la cruz, estos sábados se acabaron. Lunas nuevas, sábados, etcétera, etcétera, que habla en Hebreos, en otros lugares. Todo eso es lo que se quitó, pero no el sábado semanal. Ese queda, ese está ahí, como conmemoración, porque el sábado nos recuerda el qué, la creación de Dios. Acuérdate que en 6 días, pero claro, si olvidas el sábado, olvidas de dónde venimos, quién nos ha creado. Y entonces aceptamos la evolución. El hombre viene de la casualidad, ¿eh? Por eso es importante el sábado. Yo, pues, bueno, me dirijo a los hermanos, amigos que no lo ven así, pues que lo consideren, lo pongan en oración y se darán cuenta que aún hay un sábado para guardar. Por eso hoy estamos aquí en este día de sábado, honrando al Señor. Personas, como no han probado nunca de guardar un sábado bien, no tienen ni idea de la bendición que significa eso. Incluso estas personas que comentaba, que creen que cada día para ellos es sábado, no saben lo que es guardar un sábado de verdad, porque sabrían la diferencia entre un día común, o 6, y un día santificado y bendito especialmente por Dios. Claro, no se puede mezclar. Nada que ver. Es nada que ver, es imposible. Bien, llegamos al final de la lección. Yo invitaría a las personas a que se lean Isaías 58. Es importante. Aquí es un pasaje que habla respecto al sábado, respecto a qué hacer en sábado, cómo honrar al Señor, cómo guardarlo. Invitaría a las personas que lean este pasaje, Isaías 58, sobre todo los versículos 13, 14, 15, son los más vinculantes. Y desde luego pues que esta lección haya podido ser esclarecedora para todos. Y no me gustaría cerrarla sin leer esta cita que se encuentra al final en el viernes, en el Estado de todas las Gentes, páginas 253-254, que dice: cuando Jesús preguntó a los fariseos si era lícito hacer bien o mal en sábado, salvar vida o matar, los hizo confrontar con sus propios malos deseos. Con acerbo odio deseaban matarlo mientras él estaba salvando vidas e impartiendo felicidad a muchedumbres. Es duro esto, ¿eh? Era mejor matar en sábado, según se proponían ellos hacer, que sanar a los afligidos como lo había hecho él. Querían matarlo hasta en sábado, ¿eh? Fijaros, ¿eh? Era más justo tener homicidio en el corazón en el día santo que tener hacia todos un amor que se expresara en hechos de misericordia. ¿Cuántas veces Dios no les dijo: estoy hastiado de sacrificios, misericordia quiero en los sacrificios?
Y ellos, no, yo mis sacrificios, así me gano el perdón, me gano el cielo. Hastiado estoy. Por eso dice, vuestras fiestas me son aborrecibles. Y aquí está hablando de estos sábados ceremoniales, no del sábado del séptimo día, etc. Que nosotros no seamos como los fariseos, sino que hagamos las cosas como el Señor demanda en su palabra. Queda ese sábado por guardar, guardémoslo. Forma parte de los 10 mandamientos. Es uno más. Igual que no matamos, no robamos, y honramos a nuestro padre, a nuestra madre, no tomamos el Dios en vano, no nos hacemos imágenes, pues tampoco tenemos que guardar otro día que no sea el sábado, que es el mandamiento que recomienda. El cuarto, guardar el sábado, acordarte del sábado. Que el Señor pues nos ayude para que en esto también podamos ser fieles. Es mi deseo. Vamos a terminar, lo haremos con una oración. Señor y Padre, te damos gracias por un nuevo estudio de Escuela Sabática, en el cual vemos el ejemplo de Jesús, cómo Él tuvo que lidiar con ese pueblo rebelde. A lo largo de todo ese tiempo, desde que fue llamado hasta los días de hoy, ese pueblo ha sido rebelde, sigue siéndolo, sigue esperando a ese Mesías que vino hace 2000 años y que no lo aceptan como tal. Pero sabemos que entre ellos también hay fieles que solo les falta conocer a ese Mesías para aceptarlo, y sabemos cómo lo harán. Te ruego, Señor, que tú nos ayudes para que nosotros podamos ser luces, que incluso podamos trabajar con ellos, y también con esas personas que creen que el sábado no está vigente y tantas otras cosas que han sido ya modificadas y cambiadas. Señor, que sepamos dar una razón de por qué creemos lo que creemos, cómo todo está versado en tu palabra, que todo tiene su vigencia y su importancia. Ayúdanos pues, Señor, para que podamos serte fieles, que podamos avanzar, compartir estas cosas y prepararnos para ese día de aquí a poco tiempo en el cual tú vendrás a buscarnos, estar dispuestos a estar en pie. Señor, que tu paz quede con nosotros, con el apartado que va a seguir. Perdona nuestras deficiencias y ayúdanos a ser mejores. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén.